capítulo número 4 del libro de Gregory Mankin, Sistema Monetario, qué es y cómo funciona. Antes de avanzar y ver el contenido de este capítulo, al hablar de sistema monetario, lo que nos viene a nuestra cabeza es el dinero. A modo de recordar que el dinero es un conjunto de activos financieros que pueden ser circulantes, pueden ser cuentas corrientes o cualquier medio de cambio que esté en circulación, ¿verdad? El dinero tiene su rasgo principal, que es el medio que puede utilizarse para hacer transacciones, es el medio de cambio aceptado por todos y está establecido por decreto. En síntesis, el dinero es la suma de todos los billetes y monedas que están en manos del público, más todos esos saldos en cuenta corriente que disponen los bancos. En la historia, diferentes bienes fueron utilizados como dinero desde ganados, desde cigarrillos, dientes de ballena, conchas marinas, y el dinero metálico apareció alrededor del año 2000 antes de Cristo. En el libro de texto ustedes tienen una pequeña historia de la isla de Yap, donde se utilizaban, por ejemplo, piedras de diferentes tamaños y en función a su grandor era también su valor. También tienen el ejemplo de los campos de concentración donde los cigarrillos eran el precio para el intercambio de algunos servicios. 80 cigarrillos costaba el lavado de una camisa. Después la historia también se utilizó los metales como dinero, por ejemplo, la plata, el oro, el cobre, en función a qué bien o qué metal era más utilizado en esa época. Hay diferentes tipos de dinero que vamos a ir ampliando, así como sus funciones. Eso lo pueden encontrar en Sash, pueden encontrar en Gregory Mankin, pueden encontrar en Parkin, pueden encontrar de Gregorio, en Charles Jones. Cualquier libro de macroeconomía básica o intermedia o avanzada tiene esta unidad, así que pueden leer y es muy, muy fácil. Entonces, la política macroeconómica se vale de la política monetaria para todas las decisiones que tengan que ver con el dinero, el efectivo y la banca del país. Y por otro lado, también la política macroeconómica presta atención a la política fiscal. Dentro de esta imagen tiene lo que es un poquito el plan de reactivación que está establecido por el gobierno, no el interno nuestro, y más o menos pueden ver acá el comportamiento de la recaudación que está a cargo de la SED y esto está a cargo del Ministerio de Hacienda. La política fiscal, en, en- así como dice su nombre, vamos a ir viendo en el capítulo 8 9 recién. El plan de reactivación que puso en marcha nuestro país se llama Ñapu a Paraguay, que después vamos a ir viendo y hablando más de eso. Por ahora vamos a prestar nuestra atención a lo que es la política monetaria, que también tiene su plan de reactivación, donde se centra en tres grandes ejes que tienen acá, que ustedes pueden entrar en la página y poder interiorizarse. Em, la política monetaria es gestionada por los bancos centrales en nuestro país, por el BCP, en Estados Unidos, por la Reserva Federal, también tiene el Banco de Inglaterra y la Unión Europea tiene, como ustedes saben, es la Unión Europea, un solo banco. Acá tienen algunos logos de los bancos, también la página del BCP, creo que ustedes fueron a visitar, muy interesante que conozcan y que conozcan la historia también de nuestro dinero. El Banco Central principalmente es la institución que ejerce la autoridad monetaria y a su cargo tiene la emisión legal del dinero, ejecutar la política monetaria, diseñar la política monetaria y como sus funciones principales tiene preservar el valor de la moneda, la estabilidad del precio, custodiar y administrar las reservas de oro y de divisas, por ejemplo, mantener la estabilidad del sistema financiero. El banco tiene el monopolio de la emisión del dinero legal. Entonces, el punto número uno, volvemos a la definición de lo que es dinero, es la cantidad de activos que pueden utilizarse para realizar transacciones. Hoy, el dinero es ese billete o esa moneda que nosotros conocemos porque es lo que tiene el curso legal.
Si eso desapareciese mañana y otro bien o otro artículo vuelve dinero, ese va a ser el aspecto físico del dinero. Si el presidente en gestión dentro de 20 años decreta que los granos de soja serán dinero, esa va a ser la apariencia física. El dinero puede tomar cualquier apariencia física, siempre y cuando sea y cumpla todas las funciones del dinero que vamos a ver y todas las cualidades del dinero, pero principalmente su función es la de realizar transacciones y que sea aceptado por todos. Entonces sus funciones tenemos lo que es el medio de cambio, tenemos el depósito valor y tenemos la unidad de cuenta. El medio de cambio es lo que nosotros utilizamos o conocemos para hacer compras, bienes y servicios, para hacer la transacción rutinaria. El depósito de valor transfiere poder adquisitivo del valor a presente. Este dinero nosotros podemos ahorrar y poder utilizar en el futuro. Ese dinero va a generar otro dinero, una unidad de cuenta. Se utiliza para establecer un precio para que podamos saber cuánto billetes o monedas cuesta una camisa o como los campos de concentración. ¿Cuántos billetes y monedas necesitamos para el servicio de lavado de una camisa? Tenemos dos tipos de dinero, principalmente el fiduciario, que no tiene ningún valor intrínseco, se establece por decreto, que es el que nosotros ahora utilizamos. Ese billetito, ese de plástico de 5.000, si no está establecido por decreto presidencial, eso no tiene un valor importante. El dinero mercancía que tiene un valor intrínseco, las monedas son de oro o, por ejemplo, también los cigarrillos de los campos de concentración. De por sí mismo, el cigarrillo tenía un valor en el campo de concentración porque era un bien, no era algo inservible o no era una figurita. Y las monedas de oro, por supuesto, el oro tiene un valor. Entonces, el dinero fiduciario no tiene ningún valor intrínseco, es un papel, mañana puede ser un pedacito de tela como se usaba antes, un pergamino o un trozo de cuero de ganado, no tiene ningún valor. Y el dinero mercancía sí tiene valor, por ejemplo, las monedas de oro, los cigarrillos en los campos de concentración, y si dentro de 10 años los granos de soja se convierten en dinero, también va a ser un dinero mercancía. Bueno, vamos avanzando. ¿Cómo se fue desarrollando este dinero que ahora nosotros conocemos? El dinero fiduciario. Esto fue desarrollándose por una cuestión de inercia, por decir así como explica el libro. Costaba mucho transportar o tenía mucho costo las transacciones del oro o la cantidad de oro era muy pesado, entonces eso se empezó a emitir como un certificado que la persona tenía tanta cantidad de oro, tantas toneladas de tanta pureza y de tal refinamiento que se le otorgaba un certificado y luego eso tomó más relevancia al certificado que transportar el oro por su costo. Y así sucesivamente fue más práctico utilizar ese certificado o esa constancia de poseer el oro con tal calidad, tal peso y todas las características propias que debía tener. Entonces fue tomando más importancia esos certificados que el oro y el oro permanecía en resguardo. Poco a poco así las personas entonces lo que fueron intercambiando fueron esos certificados y luego aparecieron las otras características del dinero. Esos certificados necesitaban ser divisibles, ya fue transportable, necesitaban ser duraderos, eran duraderos, podían guardar, podían cumplir las tres funciones principales. Entonces así que aparece este dinero, este billetito que nosotros tenemos y que utilizamos y que es de forma rectangular, que todos conocen y todos queremos. Entonces así fue el desarrollo de este dinero fiduciario que fue por un problema de transacción y costos de transacción y intercambio. Entonces, ¿cómo funciona esto? A partir
de ese dinero fiduciario, lo que podemos prestar atención es en la oferta de dinero, ¿sí? La oferta de dinero es la cantidad de dinero que existe en la economía. Todos los billetes y monedas que existen y que están en circulación, siempre y cuando estén debidamente en curso legal. Entonces, la oferta de dinero eh, es toda esa cantidad que luego le vamos a conocer como M1. Y la política monetaria es la que regula esta oferta monetaria o esta oferta de dinero. Entonces, para una economía que utilice un dinero fiduciario, de tipo fiduciario, eh, el gobierno va a controlar la oferta monetaria y toda esa cantidad de billetes y moneda en circulación van a conformar esa oferta monetaria. Y en el caso de que se utilice un tipo de dinero o mercancía, la oferta monetaria va a ser la cantidad de esa mercancía. Por ejemplo, el de los cigarrillos en el campo de concentración va a ser la cantidad de cigarrillos existente dentro del campo de concentración. O las piedras que era en el caso de la isla de Yap. Entonces, la política monetaria va a ser la que va a regular este, este, por decir así, este instrumento monetario. Es uno de sus elementos principales, cómo va la cantidad, cómo va a recaudar. El dinero hace que la economía pueda circular. En algunos países, en todos los países casi, esto está bajo el control del Banco Central y el Banco Central actúa casi de manera independiente que la institución o que el Estado para evitar la politización de este elemento y de la política monetaria. Casi en todos los países se llama Banco Central, tiene el monopolio absoluto y total de la emisión de dinero y también del control de las tasas de intereses. El Banco Central eh, acá tienen algunas imágenes que son muy buenas. Nuestro Banco Central es el BCP, Banco Central del Paraguay. Acá tienen su imagen, ya creo que todos ustedes conocen. Eh, por mandato legal, es la autoridad económica en el país encargada de diseñar la política monetaria. Existe una ley número 489 de la Carta Orgánica, donde establece los objetivos principales del Banco Central, que es la de preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda y promover la eficacia y estabilidad del sistema financiero. Dos objetivos feroces: velar y preservar la estabilidad del valor de la moneda. Número uno, nuestra moneda es la más estable dentro de la región, logran ampliamente, y promover la eficacia y la estabilidad del sistema financiero. También somos el país con mayor estabilidad monetaria dentro de la región, así que el BCP hace un gran trabajo, ha ganado también varios premios y esto aplica o ejecuta o instrumenta su política monetaria en dos frentes para poder lograr estos objetivos. Por un lado, controla la tasa de interés, que la tasa de interés le vamos a ver como el costo del dinero dentro de una perspectiva de corto plazo, y por otro lado controla la oferta, es decir, la disponibilidad monetaria con una visión a mediano plazo, ¿sí? Esto es lo que hace el BCP todos los días. Entonces, el artículo número 9 de esta misma ley del año 1995 prescribe que la dirección y la administración del banco va a estar a cargo de un directorio. Para nuestro país es así. Y está integrado por un presidente y cuatro directores titulares designados por el Poder Ejecutivo. Estos son cargos designados por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo de la Honorable Cámara de Senadores o simplemente de los senadores. Honorable Cámara no, ahora hoy en día no están haciendo mucho. Bueno, entonces continuamos. ¿Qué más dice? ¿Cómo se mide la cantidad de dinero? ¿Cómo se mide la cantidad de activos?
La cantidad de dinero siempre va a ser la cantidad de activos. Acá tienen que diferenciar y tienen que establecer dos conceptos ya aprendidos. Dinero no es sinónimo de activo ni tampoco sinónimo de riqueza, pero la cantidad de dinero es la cantidad de activos que se realizan o que se utilizan para realizar transacciones. Se pueden utilizar diferentes tipos de activos. eh, por ejemplo, al inicio, cuentas corrientes que, que- que sirven para realizar las transacciones y son más cómodos, casi como el efectivo, como el circulante. Además, también eh, después vamos a ver lo que son las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito no forman parte del dinero, entonces no entra dentro de esto. Pero las tarjetas de débito tienen otro análisis que les pido que puedan hacer la lectura de ese apartado. Después tenemos el otro activo que es el más utilizado, también son los depósitos a la vista, que casi es como el circulante. Se tiene liquidez casi inmediata, se debita de una cuenta corriente o se deposita dentro de una cuenta corriente. Los depósitos a la vista se suman con el efectivo para poder medir la cantidad del dinero. El dinero se mide a través de lo que son los agregados monetarios. Los agregados monetarios son lo que ustedes ya conocen con el famoso nombre M1, M2, M3. Los agregados monetarios son variables que cuantifican el dinero existente en una economía y que los bancos centrales suelen definir para efectuar análisis y tomar decisiones justamente de la política monetaria. Los economistas generalmente clasifican los distintos tipos de dinero y cuasi dinero en función a esta clasificación de agregados, como está en este cuadro. El primer símbolo que nosotros tenemos acá, no hay M3, pero ya les voy a decir que es M3. El primer símbolo tenemos la letra C, que es efectivo. Esta es la cantidad de efectivo de Estados Unidos. M1, que va a ser este efectivo, más los depósitos, cheques de viaje y otros depósitos a corto plazo. Esto es lo que vimos en la primera parte, los activos, el depósito a la vista que entra o sale de una cuenta corriente. Y el M2 es el M1 más pequeños depósitos a plazo, depósitos de ahorro, fondos de inversión, cuentas de depósito de dinero. Y M3 que algunos libros traen, principalmente el de Sachs, si leen en esa unidad van a encontrar el M3 que comprenden los pasivos incluidos en M2 más las sesiones temporales, las participaciones de fondo de mercado y también el instrumento del mercado monetario y los valores de renta fija hasta 2 años. Ya no les voy a explicar lo que es renta fija y renta variable porque ya seguramente ya está bien claro eso. El papel de los bancos dentro del sistema monetario. Entonces, la oferta monetaria es determinada no solo por la política del Banco Central, sino también por la conducta de los hogares y de los bancos. Recordemos que los hogares poseen el dinero que es adquirido por el trabajo que hacen dentro del flujo circular de la economía, que ese trabajo es proporcionado por las empresas y ese salario es pagado por las empresas. Y al mismo tiempo, estas personas, estas familias, estos agentes económicos depositan o prestan dinero en los bancos. Y a través de esta actividad de que la familia o los hogares poseen dinero y que los bancos prestan o son intermediarios de ese depósito, se crea el dinero. La oferta monetaria entonces es igual a toda la cantidad de circulante y a todos los depósitos a la vista. Estos depósitos a la vista son eh, entradas y salidas de cuentas corrientes. La oferta monetaria vamos a simbolizar con la letra M, la letra C significa efectivo y la letra D significa depósitos.
algunas cuestiones para ir avanzando que vamos a recordar. Recordemos entonces que la oferta de dinero incluye los depósitos a la vista, los depósitos que reciben los bancos pero que no prestan se llaman reservas y todos los depósitos se mantienen como reserva en caso de que esas personas quieran retirar sus reservas. Anteriormente había un sistema bancario de reserva que se llamaba 100%, donde los bancos solamente guardaban pero no prestaban dinero. Después apareció el sistema bancario de reservas fraccionarias, donde ya hay un encaje legal y em, queda un porcentaje de reserva y otro porcentaje para el retiro de depósito. Lo que se suele conocer también como la corrida bancaria o pánico bancario es cuando estos bancos no tienen reserva suficiente para la cantidad masiva de extracción de sus cuentas o de los depósitos por algún tipo de información, puede ser imperfecta, alguna información del Banco Central o algún desequilibrio macroeconómico o monetario. Entonces, recordemos que las reservas son las partes o las proporciones de los depósitos que los bancos no prestan y que también ese porcentaje está establecido por el Banco Central. El pasivo de un banco incluye entonces los depósitos, el activo va a incluir las reservas y los préstamos pendientes de amortizar. El sistema bancario entonces puede ser, o sea, anteriormente tenía unas reservas de 100% y también un sistema de reservas fraccionarias. El sistema bancario de reserva del 100% es donde todos los depósitos forman parte de la reserva. Y el sistema bancario de reservas fraccionarias, donde los bancos tienen una proporción de sus depósitos como reserva, por lo general está entre 10 a 20% lo que deben guardar para sus reservas. Para entender cómo funciona estos sistemas, vamos a ver en tres escenarios posibles. Primero, la inexistencia de los bancos. En el segundo punto vamos a ver el sistema bancario de reserva del 100% y en el punto 3 vamos a ver el sistema bancario de reserva fraccionaria. Vamos a suponer para iniciar que tenemos un circulante de 1.000 euros, pero vamos a poner $1.000. Entonces, el escenario número 1, la inexistencia de bancos. Si no tenemos banco, entonces eh, suponemos que tenemos 1.000 euros y la cantidad de dinero en efectivo y la cantidad de dinero es ese 1.000 euros. No hay banco, entonces la cantidad de dinero en efectivo y la cantidad de dinero es el mismo. Escenario número 2. Entonces, donde tenemos un sistema bancario de reservas del 100%. Entonces, en este sistema sí ya tenemos un banco y le vamos a llamar banco primero, donde dijimos que los pasivos van a estar compuestos o son compuestos por los depósitos y los activos por las reservas. Entonces, en este mundo donde tenemos un circulante de 1.000, todo el dinero es en efectivo y la cantidad de dinero va a ser simplemente la cantidad de efectivo que tiene la gente. Entonces, tenemos circulante 1.000, el depósito va a ser 0 y la oferta monetaria entonces va a ser 1.000. En este sistema o este tipo de reservas de los bancos no afectan a la oferta monetaria porque tenemos circulante 1.000 y la oferta monetaria va a ser 1.000. Tanto el activo como el pasivo es 1.000. Vemos entonces el otro escenario, el sistema bancario de reservas fraccionarias. El sistema que le vamos a llamar el banco primero, este sistema no otorga préstamos en tanto activo como pasivo, son, son los 1.000 circulantes. Entonces, para este sistema de reservas fraccionarias, vemos que el banco sí ya presta dinero, sí ya puede prestar y
ya tenemos un encaje legal, una reserva que tenemos que guardar del 20%. Entonces el resto vamos a poder prestar. Nuestro depósito es 1000, como ven acá. Nuestro encaje legal es 20%, entonces nuestra reserva va a ser 200 y el restante va a quedar como préstamo. Ahora, esto sí va a afectar a la oferta monetaria porque esta sumatoria es igual a 1800. Mis activos más y con mis pasivos, esto tengo 1800. Los préstamos más mis depósitos, porque este préstamo va a tener que devolverse y esto es lo que yo voy a guardar. Este préstamo, el depositante tiene 1000 euros o $1000 en depósito a la vista y el prestatario tiene 800 de este préstamo en circulación. Entonces, este 1000 más este 800 afectan a la oferta monetaria y esto es lo que hace que se cree dinero con cada depósito o con cada préstamo que se hace. Y la reserva queda guardado por si alguien quiera venir a retirar sus depósitos anteriores. Así funciona más o menos, pero a una escala exponencial. Si incorporamos otro banco donde se pueda prestar esos $640 o 40 euros con un encaje legal del 20% nuevamente, vamos a tener que un banco tercero va a tener una reserva de 128 euros o dólares y un disponible para préstamos de 512 euros o dólares a partir de ese depósito de 640 que hicimos en el banco segundo. Entonces, esto no se crea de manera indefinida, sino que existe lo que conocemos como cociente entre las reservas y los depósitos para poder crear dinero. Entonces, si nosotros sumamos todos estos dineros que fueron creados a partir del depósito y a partir de los préstamos, tenemos que la oferta monetaria cambió de $1000 o 1000 euros a 5000 euros, usando solamente 3 veces ese depósito y ahí se fue creando el dinero a partir de este cociente. Ustedes pueden hacer el cálculo, está simbolizado por la doble R o R, que es el cociente entre las reservas y los depósitos, que en este caso sería el encaje legal, que era 20%, les agregamos 0,2, hacen esta multiplicación de cociente y les va a dar 5000 euros. Comprueben eso de ambas formas en el libro. Entonces, la creación del dinero en el sistema bancario, en un sistema de reserva fraccionaria, se crea dinero, pero no se crea riqueza. Eso que quede bien claro. Esto puede proseguir indefinidamente, pero no de manera infinita. En el momento en que se termine los depósitos o que nadie no deposite más, no va a haber más nada para prestar y solamente para devolver. Los préstamos bancarios dan a los prestatarios algún nuevo dinero y una cantidad igual de nueva deuda. Hasta que eso no se pague, entonces no va a haber para que el banco pueda circular
y que tampoco pueda guardar una proporción en su reserva, ni que tampoco pueda dejar una proporción para más préstamos. La intermediación financiera. La intermediación financiera viene por el desempeño que hacen los mercados financieros de transferir recursos a los hogares para ahorrar o para consumo futuro o para consumo presente y para que las empresas puedan invertir en compra de bienes o producir eh, para el futuro, ¿verdad? Hacer inversiones, infraestructura, adquisición de maquinarias. Este proceso de transferencia de fondos se llama o se denomina intermediación financiera y algunas instituciones que hacen este tipo de actividad económica son los que conocemos como la bolsa de valores, el mercado de bonos y el sistema bancario. El sistema bancario es el único que puede crear dinero, entonces es el único que puede influir directamente en la oferta monetaria. Ni la bolsa de valores, ni el mercado de bonos, ni el mercado de activos puede influir dentro de lo que es la oferta monetaria. Vamos avanzando para poder eh, terminar. Dentro del sistema bancario vemos lo que es el capital bancario, el apalancamiento y las necesidades de capital. El capital bancario viene a ser lo que los bancos necesitan para su existencia misma. Los recursos que se ponen en el banco pueden ser por sus propietarios o por sus accionistas y es el monto de apertura que tiene el banco. El capital mínimo bancario es un monto establecido por el Banco Central, así como también para la financiera o otras instituciones, ¿verdad? Tienen acá un ejemplo de cómo funciona. Los activos están constituidos por las reservas, un- una porción para los préstamos y otra está constituido por los títulos. El pasivo está constituido por el pasivo, el patrimonio neto, los depósitos, las deudas a cobrar, las deudas del banco, perdón, y el capital mínimo. Esto pueden ver también en el libro, que está bastante sencillo. Y el apalancamiento, por otro lado, es el uso del dinero tomado en préstamo para completar los fondos existentes para realizar esas inversiones. Y podemos ver que el coeficiente de apalancamiento es igual al activo dividido el capital. Acá tiene un ejemplo numérico. El activo 200 más 500 más 300 dividido 50, que es el capital, nos da un apalancamiento de 20, un coeficiente de apalancamiento. También esto está en el libro más ejemplificado, más profundizado, eh, que pueden ir leyendo y contestar esas preguntas para que les quede más claro. Entonces el banco obtiene sus recursos o los recursos que necesita de sus propietarios que van a ir aportando ese capital y así también van a ir aceptando depósitos y emitiendo algunas deudas. Utiliza estos recursos de tres formas. Uno, para mantener sus reservas, otro para destinar a sus préstamos, a los préstamos que van a realizar, y otro para comprar títulos financieros como bonos o sociedades. Pueden ser los bonos del Estado también. Entonces el banco va a asignar sus recursos a estas clases de activos, a estos tres que vimos, teniendo en cuenta el riesgo y el rendimiento que cada uno de ellos va a ofrecer según las reglamentaciones que pueden aplicadas, por supuesto, por el BCP. Todos los bancos están regulados por el Banco Central y por las reglamentaciones que establece. Entonces, la estrategia empresarial se basa en un fenómeno llamado apalancamiento, que va a ser el uso del dinero tomado en préstamo para completar los fondos existentes con el fin de realizar inversiones. El coeficiente de apalancamiento, repetimos, es el cociente entre el total de activos del banco, ¿sí? Que está el lado izquierdo del balance, y el capital del banco, que está al lado derecho del balance, que va a representar el patrimonio neto. Este es un ejemplo muy simplificado. Este es el lado izquierdo y este es el lado derecho.
En función a cuán elevado es el apalancamiento que tiene un banco, ese banco va a ser más vulnerable o no, dependiendo, por ejemplo, si hay una recesión del 5%, entonces esto puede quedar en un capital cero si le agregamos a esto en un activo de 950 menos un pasivo de 950 con una recesión del 5%, esto puede llegar a ser cero. Un elevado apalancamiento va a hacer que estos bancos sean cada vez más vulnerables y su capital o la cantidad necesaria de capital va a ser en función a qué tantos activos el banco quiera disponer. Acá está lo que hablamos hace rato de pánicos bancarios que pueden profundizar su lectura. eh, entonces, pasamos a lo que son las necesidades de capital. Recapitulamos las necesidades de capital, va a ser la cantidad mínima de capital que va a exigir eh, el Banco Central, el BCP. Esto es para pretender garantizar que los bancos puedan devolver su dinero a los depositantes o a los hogares o a las empresas. Cuanto mayor, son mayores para los bancos que tienen más activos de riesgo. Este capital va a ser más alto o la solicitud del Banco Central va a ser más alto cuanto más activos de riesgo tenga ese banco. Pueden ampliar todo esto en la crisis financiera 2008-2009 para entender un poquito más cómo funciona y pasamos a ver cómo influyen los bancos centrales en la oferta monetaria. Este modelo tiene tres variables exógenas. Recuerden lo que son las variables endógenas y exógenas. Tenemos por un lado la base monetaria, hace rato veíamos lo que era la masa monetaria, y tenemos el circulante y tenemos R, que va a ser son las reservas. La base monetaria está exclusivamente controlada por el Banco Central y por otro lado tenemos el cociente entre las reservas y los depósitos, que esto ya vimos hace un ratito, que depende de las regulaciones y las políticas bancarias. Y un nuevo término que es el cociente entre el efectivo y los depósitos, que viene representado por la letra CR, que sería el circulante, el efectivo dividido los depósitos. Esto depende, por otro lado, de los hogares. Entonces, por un lado tenemos la base monetaria, el cociente entre las reservas y los depósitos, el cociente entre efectivo y los depósitos. Por un lado, la base monetaria está controlada exclusivamente por el Banco Central, el cociente de reserva de depósito por las políticas bancarias, por R, por el encaje legal, y el cociente entre efectivo y los depósitos, el circulante y los depósitos por las preferencias de los hogares. Que quede bien claro eso. Entonces, la primera ecuación esto va a denominarse oferta monetaria, que es la suma de efectivo más depósito. Y la segunda ecuación va a denominarse base monetaria, que es la suma de efectivos y reservas bancarias. Entonces, para hallar la oferta monetaria en función a estas tres variables exógenas, B, R y CR o CR, vamos a dividir una ecuación por la otra que en el libro tienen de manera más sencilla, pero que yo no les voy a explicar acá todo el despeje de fórmula porque eso es muy sencillo. Ustedes ya dieron cálculo, álgebra, expertos en matemáticas ya son para esta altura. Entonces, esto lo que nos va a dar es poder identificar a profundidad el multiplicador del dinero, que va a estar expresado de la forma siguiente. Masa monetaria es igual al multiplicador por la base monetaria. Masa monetaria por un lado y por otro lado base monetaria. O también en algunos libros van a encontrar oferta monetaria. Entonces, cada euro de la base monetaria va a producir M euros de dinero. Eso es el multiplicador. Como la base monetaria produce un efecto multiplicador en la oferta monetaria, a veces se denomina dinero de alta potencia. Ustedes ya saben, ya dieron esto en primer año más o menos lo que es el multiplicador monetario. Su símbolo es M y es el aumento que experimenta la oferta monetaria cuando la base monetaria aumenta. Entonces tienen que el multiplicador monetario es el cociente entre
el, el CR, el cociente circulante reserva, más 1, más el cociente de, que esto ya vimos, CR. Tienen acá un ejemplo numérico que cada símbolo tiene un valor y simplemente es una aplicación de fórmula para saber cuál es el multiplicador monetario. Lastimosamente no vamos a poder hacer los ejercicios o no vamos a poder terminar el desarrollo. Los chicos que están recursando van a estar felices porque estos ejercicios son bastante complejos y no tienen bien aprendido lo que son las fórmulas, el despeje de fórmula y por supuesto la aplicación abstracta de los conceptos dentro de estas fórmulas. Entonces podemos ver de qué manera las variaciones de las tres variables hacen que cambie la oferta monetaria. La oferta monetaria, por un lado, es proporcional a la base monetaria. Entonces, un aumento de la base va a elevar la oferta monetaria. Cuanto menor es el cociente entre reserva y los depósitos, más préstamos conceden los bancos y más dinero van a crear con cada euro de reserva. Cada vez que aumenta la reserva, van a poder crear más euros. Cuanto menor es el cociente entre efectivo y los depósitos, menos euros de la base monetaria tiene el público en efectivo y más euros de la base monetaria tienen los bancos en forma de reservas. Tenemos algunos instrumentos en la política monetaria. El Banco Central es el que controla la oferta monetaria indirectamente utilizando algunos instrumentos que se pueden clasificar en dos grandes grupos: los que influyen en la oferta monetaria y los que influyen en el cociente entre las reservas y los depósitos y por lo tanto sería en el multiplicador. Entonces tenemos las operaciones de mercado abierto y el tipo de descuento. Las operaciones de mercado abierto es el método de control monetario más utilizado y preferido por el Banco Central, que sirve para aumentar la base y podría comprar bonos del Estado pagando con euros o con dólares, con una divisa. Y el tipo de descuento, el tipo de interés que cobra el banco por los préstamos que le concede a los propios bancos. Para aumentar la base, entonces el Banco Central podría bajar el tipo de descuento, animando así a los bancos a poder endeudarse a poder endeudarse con sus reservas, pero con el Banco Central. Entonces el Banco Central puede modificar el cociente entre las reservas y los depósitos utilizando las reservas exigidas y por otro lado los intereses de las reservas. Las reservas exigidas son regulaciones que van a poner un mínimo, un cociente mínimo entre esta relación entre reserva y depósito. Para reducir el cociente entre reserva y depósito, el banco puede reducir estos por regulación, estas exigencias. Y los intereses de las reservas, el Banco Central paga intereses en las reservas de los bancos que tiene depósitos en el propio banco. Para reducir este cociente, el Banco Central entonces podría pagar un tipo de interés más bajo por las reservas. Entonces, en cuanto a esta variable, los hogares son los que pueden modificar esta variable, haciendo que el multiplicador y la oferta monetaria puedan variar. Los bancos a menudo tienen un exceso de reserva por sus exigencias y por tener que asegurar esos depósitos a sus clientes. Entonces, resumen del capítulo. El dinero es la cantidad de activos que se utilizan para realizar transacciones y tiene que ser un medio aceptado por todos. Sus tres funciones: medio de cambio, depósito de valor, unidad de cuenta. Tipos: mercancía y fiduciario. Uno tiene un valor intrínseco, el otro no tiene valor. Entonces, la oferta monetaria es controlada exclusivamente por el Banco Central. El sistema bancario tiene dos tipos de reservas. Por un lado, las reservas fraccionarias, que crea dinero. Por otro lado, las reservas de 100% que se utilizaba también. Y la oferta monetaria va a depender de tres cosas: la base monetaria, el cociente entre efectivo y los depósitos y el cociente de reservas.
El Banco Central entonces puede controlar la oferta monetaria con las operaciones de mercado abierto y con las reservas exigidas y el tipo de descuento, además del tipo de interés que paga por las reservas a los bancos. Entonces, el capital bancario, apalancamiento, necesidades de capital. El capital bancario dijimos que es el patrimonio neto en el banco y lo que los bancos necesitan para sus aperturas. Como los bancos están muy apalancados, una disminución de estos activos hace que pueda disminuir enormemente su capital y las regulaciones, los reguladores bancarios exigen que los bancos tengan un suficiente capital para garantizar que esos depósitos puedan ser devueltos. Terminamos por hoy el capítulo número 4 y empezamos el capítulo número 5 del libro. Sigan con sus lecturas.